Hola a todos, bienvenidos a este curso sobre web scraping con Python y Beautiful Soup. Web scraping es una técnica usada para extraer datos de sitios web de forma automática. Gustavo Juan Torena dictará el curso. Él es biólogo especializado en neurociencias y está haciendo un doctorado en el Laboratorio de Inteligencia Artificial Aplicada de la Universidad de Buenos Aires en Argentina. Gustavo tiene amplia experiencia enseñando Python, ciencia de datos, web scraping y creó este curso para FreeCodeCamp. Durante el curso podrás aplicar tu conocimiento en un sitio web real llamado ScrapePark creado especialmente para este curso. Así que, si están listos, comencemos. Hola, mi nombre es Gustavo Juan Torena y soy el creador de este curso de web scraping para FreeCodeCamp. Antes que nada, quiero darles la bienvenida al curso y desearles que tengan una muy buena experiencia de aprendizaje. En este curso vamos a estar hablando primero de qué es el web scraping y por qué podría ser útil aprenderlo. También lo vamos a diferenciar de otras estrategias para extraer datos de la web, como el uso de APIs. Vamos a ver qué es una API y cómo podemos utilizarlas. También vamos a estar hablando de otras tecnologías web que sirven para comprender qué está pasando detrás del web scraping y cómo podemos ser más eficientes haciéndolo. Vamos a implementar todo lo que aprendamos en el lenguaje de programación Python, uno de los lenguajes más populares del mundo en este momento. Y también vamos a utilizar la librería Beautiful Soup, que es una librería muy clásica para este fin. Vamos a ver un montón de ejemplos prácticos utilizando un e-commerce, una tienda en línea que preparamos en FreeCodeCamp para que ustedes puedan practicar. Sin más que decir, espero que tengan una muy buena experiencia, que les resulte entretenido y que aprendan. Nos vemos en el curso. Bueno, vamos a empezar a hablar de web scraping. Básicamente, primero quiero contarles de qué va a tratar el curso. Va a estar dividido en 5 partes. Al inicio vamos a ver qué es el web scraping y para qué nos sirve, porque es de utilidad aprender esta herramienta. Después vamos a hablar de qué son las APIs o APIs, que son básicamente, lo vamos a ver más en detalle, pero es otra manera de extraer información de Internet. Cuándo conviene usar cada estrategia, ya sea utilizar APIs o utilizar web scraping. Luego vamos a hacer una breve introducción a las tecnologías web. Esto no quiere decir que aquí tratemos un curso de desarrollo web, pero sí es muy importante que entendamos los fundamentos, lo básico de cómo están compuestas las páginas, que posteriormente vamos a scrapear. Y finalmente vamos a hablar de web scraping con Python específicamente, tanto desde un punto de vista más teórico como en código, cómo hacerlo de manera directa. Bueno, ¿qué es el web scraping? No es nada más ni nada menos que recopilar datos mediante un programa automatizado que consulta a un servidor. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a escribir un determinado código que va a ir a hacerle un pedido a un servidor y va a extraer información de ahí. Esa información puede ser cualquier cosa, puede ser texto, pero podría ser audio, imágenes o cualquier dato que se encuentre en ese servidor. También hay un concepto que es interesante remarcar para mostrar sus diferencias, que es el de web crawling o indexación, que tiene que ver con entrar a todas las páginas, a todos los hipervínculos de una página y de ahí extraer toda la información. Es lo que hace, por ejemplo, un bot de Google para poder indexar, para poner esa página que luego aparezca en el buscador. Básicamente va y recorre todos los hipervínculos, extrae la información y de esa manera puede mostrarlo en el buscador. La diferencia principal es que cuando hacemos web scraping estamos buscando algún tipo de dato en particular. Por ejemplo, si entramos a una tienda virtual, lo que queremos quizás es obtener la descripción de los productos y su precio, pero no toda la información que allí aparece. Entonces, ese es el caso del scraping. En cambio, el de web crawling sería traernos toda la información de todos los vínculos de esa página. Antes de empezar, 2 aclaraciones. Lo primero, ¿qué pasa con la legalidad del web scraping? Básicamente esto tiene que ver con diferentes países, o sea, cómo son las leyes en los mismos, pero en general, si uno extrae información que puede verse libremente y que uno tiene acceso, no debería haber problema. Uno siempre debería tener esa consideración antes,
Por ejemplo, no extraer información que está bajo una suscripción paga o aquella información a la cual yo no debería tener acceso. Por otro lado, también uno debería ser cuidadoso en cuanto al uso de los servidores a los cuales le está pidiendo información. Por ejemplo, si un servidor es pequeño y nosotros hacemos muchos pedidos, podríamos estar afectando a su buen funcionamiento. Y por otro lado, otra aclaración antes de iniciar más el curso en detalle, es ver si es necesario utilizar web scraping o podría resolver mi problema de una manera más sencilla. Por ejemplo, si solo una vez tengo que extraer un texto breve de una página, quizás es más útil simplemente copiarla, hacer algo manual y no hacer un código automatizado para eso. Hay que saber cuándo hacer el esfuerzo necesario para resolver el problema. Bien, empecemos a hablar de interfaz de programación de aplicaciones. Básicamente, cualquier programa, o en este caso las páginas web, pueden tener algún servicio, algún software con el cual nosotros podemos interactuar, y a eso lo llamamos API. Básicamente, la persona que desarrolla esa página web nos permite acceso a diferentes endpoints o puntos finales dentro de la página para extraer determinada información. En este caso, por poner un ejemplo, si nosotros quisiéramos obtener mediante la API de Spotify información de un álbum, iríamos a /álbum y ahí podríamos obtener la información de un álbum en particular. ¿Por qué esto es útil? Bueno, básicamente muchas páginas web, empresas, servidores en general, crean estas APIs para que la manera en que transacciona esos datos, la manera que nos dan esos datos, sea controlada. Por ejemplo, a veces nos permite solo obtener aparte de toda la información que allí aparece, o nos permite hacer una cantidad de pedidos limitada. De esa manera se aseguran el buen funcionamiento de la página y la manera que quieren intercambiar esa información. Dos casos particulares son la API de Twitter y la de Wikipedia. Entonces, en el web scraping extraemos información de un sitio web utilizando un programa informático. Y en el caso de una API, básicamente es un software también que nos provee acceso a los datos de una aplicación, sistema operativo u otro servicio. En este caso, estamos hablando de páginas web. En ambos casos, podemos estar utilizando código para acceder a eso. Tiene el mismo objetivo, acceder a los datos del sitio web, pero tienen algunas diferencias. Básicamente, las APIs son mucho más fáciles de utilizar en el sentido de que nos permiten recopilar información de manera bastante limpia y haciendo un pedido bastante específico. En cambio, en web scraping, como vamos a ver a lo largo de este curso, hay que hacer algo bastante más trabajoso y artesanal para obtener esa información. Entonces, si nosotros tenemos un sitio web del cual queremos extraer información, la primera pregunta que deberíamos hacernos es, ¿tiene una API? Si no la tiene, no nos va a quedar otra opción que scrapear. Ahora, dado que la tiene, ¿esa API me da la información que necesito? Si no me da la información que necesito, ya sea porque es muy limitada, por ejemplo, o porque no está desarrollada la parte de compartir el dato que me resulta de interés, voy a tener que scrapear. Ahora, si me da la información que necesito, ¿puedo hacerle todos los pedidos que necesito? Es decir, si nosotros necesito, por ejemplo, extraer información una vez al día, ¿puedo hacer pedidos una vez al día? O si necesito extraer todos los álbumes de un determinado artista, ¿puedo extraer todos los álbumes? Bueno, si todo esto se cumple, usamos la API y somos felices. Si no, otra vez vamos a tener que utilizar la estrategia de scrapear, que suele ser bastante más trabajosa, pero en principio no debería sufrir de las otras limitaciones. Vamos a hablar un poco de algunos conceptos básicos para entender cómo funciona la web y cómo nosotros podemos hacer uso de esta tecnología para extraer información automáticamente. Básicamente hay un protocolo en Internet que se llama HTTPS, que es un protocolo de transferencia de hipertexto que permite a los navegadores comunicarse con los servidores web. Básicamente, nosotros, nuestra computadora,
Somos el cliente que vamos a hacer un pedido, llamado en inglés request, a un servidor. Ese servidor, a su vez, va a devolver una respuesta con la información que le estamos pidiendo, en caso de que todo esté funcionando bien, que nos reconozcan como un cliente adecuado para otorgarle esa información. Básicamente, existen diferentes métodos que pueden pensarse como funciones, que mediante este protocolo nos permiten obtener información, postear esa información, guardarla, modificarla y demás. En particular, vamos a estar interesados, y ya vamos a verlo en detalle, en un método que se llama GET, que nos permite traer información de un servidor. A su vez, cuando nosotros le pedimos información a un servidor, no siempre obtenemos lo que queremos. En algunos casos, y por diferentes razones, podría fallar ese pedido. Por lo tanto, existe algo que se llaman códigos de estatus o status codes. Básicamente, estos códigos nos permiten saber si nuestro pedido fue exitoso o tuvo algún tipo de error. En caso de haber tenido un error, ¿a qué se debió? Por ejemplo, si nosotros obtenemos un código que comienza con el número 2, ya sea 200, 201 y demás, significa que funcionó correctamente, que hubo éxito en ese pedido mediante el protocolo HTTP. En cambio, si obtenemos algo que empieza con 4 o con 5, tiene que ver con que ocurrió un error. Aquellos códigos de error que comienzan con 4 tienen que ver con un error del lado del cliente. Quizás el más conocido es el 404. Pero también existen los errores que comienzan con 5, que son errores del lado del servidor. Estos no son los únicos tipos de códigos de estados, pero son suficientes para ir haciéndonos una idea. Este es un tema mucho más amplio que el cual excede el contenido de este curso. Otra cosa que es muy importante entender es mediante qué formatos se comparte información en Internet. Por ejemplo, es bastante común que la información en algunos casos esté como un CSV, ¿sí? Un archivo de valores separados por coma separated values, en los cuales básicamente nosotros veamos la información de esta forma. En Internet, mediante por ejemplo las APIs y muchas otras interacción de datos, se utilizan archivos de tipo JSON, que son de JavaScript Object Notation, de notación de objetos de JavaScript, donde básicamente esto se ve, para los que conocen un poco de Python, algo parecido a un diccionario. O sea, la información está codificada en un sistema de clave y valor. También existe un formato que en algún momento fue muy popular en Internet, pero ahora está perdiendo relevancia en relación, por ejemplo, al formato JSON, que es XML. Es también otro formato con el cual se puede compartir información, en el cual existen etiquetas donde se parece un poquito más a lo que vamos a ver que es el formato HTML para mostrar información. Bueno, estas son las tres principales tecnologías con las cuales están construidas hoy en día las páginas web. Básicamente, HTML, CSS y JavaScript. Lo más básico para entender sobre estas tres tecnologías es que las páginas están compuestas con estas tres por diferentes razones. Básicamente, en principio, para poder otorgar estructura, utilizando el HTML, estilo, utilizando CSS, y funcionalidad o interactividad gracias a JavaScript. Básicamente, HTML se puede pensar como un lenguaje que le da todo el andamiaje, le da toda la forma a una página, por ejemplo, diciendo acá se encuentra un título, acá se encuentra una imagen, ¿sí? CSS es lo que le da el estilo en cuanto a cómo van a estar posicionados los elementos, colores, formas, tipos de letras y demás. Y JavaScript es lo que nos permite interactividad en un botón o cuando estamos bajando una página y aparece algo nuevo y cosas por el estilo. Actualmente las páginas son bastante interactivas, tienen más JavaScript. Eso hace que las páginas se vean mejor, sean más interesantes para la persona que está navegando,
pero a su vez sean un poco más difíciles de scrapear. Este es un ejemplo muy básico de cómo sería la estructura de un archivo de HTML. Lo que vemos son estos tags o etiquetas de HTML que suelen abrirse y cerrarse para definir una sección. Por ejemplo, el head o la cabeza es una etiqueta donde vamos a poner información abriéndola de este modo y cerrándola con esta barra antes del inicio del nombre nuevamente, y va a aparecer información que no suele ser la que está principalmente visible, sino a veces tiene metadatos, información que le parece que es relevante cuando lo lee la página, pero no para que una persona lo vea. Y tenemos por otro lado el body o el cuerpo de la página, que sí tiene que ver con todo lo que estamos observando. Aquí a la izquierda es este ejemplo muy sencillo de código, y a la derecha es cómo se vería en una página web una vez que un navegador interprete este código de HTML. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, un H1 es una etiqueta que hace referencia a un título, al título más grande. Un H2 hace referencia a un título más chico y así sucesivamente. También tenemos etiquetas como P, que hacen referencia a un párrafo, u otras más específicas como IMG para las imágenes. Miremos un poquito más en detalle. Además de las etiquetas, tenemos los atributos. Por ejemplo, el atributo de estilo, style, donde lo que podemos poner es código de CSS dentro, ¿sí? En la misma línea. ¿Qué quiere decir esto? El código de CSS nos permite que ahora este que se llamaba subtítulo en rojo, efectivamente sea rojo, gracias a este breve código de CSS que le da el color. Color, red, rojo. Por otro lado, también tenemos otros atributos dentro de las etiquetas que son específicos de cada etiqueta. Como por ejemplo en el IMG tenemos el atributo src o source, que es donde está la URL. Recuerden que la URL es este código que hace referencia a la página. Donde va a estar guardada esa imagen que queremos mostrar, ¿sí? Donde va a estar alojada esa imagen. Entonces, esta imagen del gatito está en esta URL y podemos mostrarla con esta etiqueta IMG. Lo más importante con todo esto no es que se trate de un curso de aprender a desarrollar páginas web, sino a entender lo básico de cómo están construidas para luego poder ir a obtener esa información mediante web scraping. Como les decía anteriormente, estas se llaman etiquetas o HTML tags. Esto es código de CSS y estos son los atributos, que se escriben así, dentro de una etiqueta con el nombre de atributo igual y el contenido del atributo. Ahora viene un tema muy pero muy importante para poder hacer web scraping exitosamente. Es el DOM, el Document Object Model. Es básicamente una interfaz, ¿sí? Que se trata de que sirve como un árbol para comprender cómo es el modelo de todo el documento. Básicamente, este es un ejemplo muy similar al que vimos antes, donde tenemos HTML como la base del elemento, de todo el árbol, perdón. Luego tenemos el head, ¿sí? Que era la cabeza, que tenía un title, un título, y dentro un texto. Si volvemos un poco más atrás, es lo equivalente a mi primer página. Ese texto dentro de esta etiqueta title, título, y dentro de la etiqueta head. Fíjense que acá está indentado, quiere decir que tiene espacios para decir que está dentro del otro. Esto no es obligatorio, pero mejora la visibilidad del código y nos permite comprender que hay un nivel de jerarquías, hay un nivel de estructuras, de más arriba a más abajo, ¿sí? De más grande a más pequeño, donde podemos comprender cómo está organizada la página. Por otro lado teníamos el cuerpo de la página, el body, con un H1,
que tenía un texto. Si volvemos para atrás, en nuestro caso podría ser este H1 que dice título. Y un A que tiene, por un lado, un href y por otro lado un texto. No tenemos en nuestro ejemplo anterior el equivalente, pero el A hace referencia a los hipervínculos. Si nosotros queremos poner un hipervínculo, usaríamos la etiqueta A, le pondríamos un texto, por ejemplo, mi otra página, o sobre nosotros, o lo que uno quiera, y en href pondría la URL, es decir, toda la página donde se encuentra esa información a la cual quiero vincular. Esto es muy importante porque cuando nosotros estemos intentando scrapear una página, vamos a tener que lidiar con una estructura de árbol de este tipo que vamos a recorrer para obtener la información que a nosotros nos resulta de interés. También, para poner un ejemplo breve de qué se trata, hay mucho código JavaScript en las páginas y cada vez más, por lo que les decía, de que cada vez son más interactivas, son más agradables a la vista y por lo tanto tienen más código de JavaScript. Por ejemplo, si nosotros tenemos un botón, ese botón podría tener código de JavaScript asociado o un evento que al cliquearlo ejecute un determinado código que cambie la apariencia de la página, que nos lleve a otro lugar, que abra un menú desplegable o lo que el desarrollador haya pensado en ese momento. Bien, ¿cómo accedemos a toda esa información, a todo el código HTML y CSS de la página? Bueno, mediante las herramientas de desarrollador que tienen los navegadores actuales. Por ejemplo, Chrome, por ejemplo, Firefox. Cualquiera de los navegadores actuales funcionan para ese fin. Normalmente, esta barra lateral se suele abrir con F12 o también presionando botón derecho y yendo a inspeccionar elementos. Y a todo esto, ¿dónde se encuentra Python? ¿Sí? Hablamos de HTML, hablamos de CSS, hablamos de JavaScript, pero ¿dónde está Python? Bueno, como les decía, el web scraping es una herramienta general, un poco independiente del lenguaje. Python es uno de los posibles lenguajes y muy pero muy utilizado con este fin, pero existen librerías, bibliotecas en distintos lenguajes para hacerlo. Por ejemplo en R, en Java o en JavaScript. Y básicamente nos ayudan con distintas cosas, cómo hacer estos pedidos mediante protocolo HTTP, cómo parsear o dividir esta información para quedarnos con lo que nos interesa, cómo automatizar, cómo controlar excepciones si algo falla y mucho más. Les decía antes que hablábamos de parsear información. ¿Qué quiere decir parsear información? Bueno, básicamente tiene que ver con dividir texto o estos datos y describir sus roles sintácticos, es decir, cómo se relacionan unos con otros. Por ejemplo, si nosotros hacemos un pedido a un servidor y obtenemos el HTML de una página, bueno, parsearla quiere decir extraer esa información y dividirla, donde podemos saber qué parte de todo ese HTML hace referencia a los títulos, a los párrafos, a los enlaces y demás. Entonces nuestro flujo de trabajo, cuando encaremos un proyecto de web scraping, va a ser el siguiente, de manera muy simplificada. Vamos a pedir información de la página al servidor. Por ejemplo, vamos a entrar a google.com y vamos a hacerle un pedido, ¿sí? Por intermedio de lenguaje de programación. En este caso lo vamos a ver con Python. Luego que obtenemos todo el HTML de una página, vamos a parsearlo, vamos a dividirlo para saber a qué hace referencia cada una de las partes para poder llegar a la información de interés. Y posteriormente vamos a procesar esa información y guardarla para después poder hacer análisis o lo que a nosotros nos interese. ¿Cómo podemos parsear esa información que obtenemos del servidor web de manera simple utilizando Python? Bueno, una herramienta muy utilizada, probablemente la más utilizada en Python con este fin, es la librería Beautiful Soup. Beautiful Soup nos permite extraer datos de archivos HTML y XML.
Básicamente vamos a centrarnos en HTML. XML era el formato que les decía que podía guardar información para transferencias en la web y demás. ¿Qué es lo que hace Beautiful Soup? Nos permite armar un árbol, en realidad nos arma automáticamente en base a un HTML, un árbol del código fuente de la página. Entonces, si recuerdan, antes el DOM, bueno, esto lo que nos arma es la estructura del DOM, pero ahora podemos inspeccionarla con Python, recorrerla y obtener la información de interés de una manera bastante simple. Dicho esto, vamos a ir al código en Google Colab y vamos a ver cómo se pone en práctica. Espero que les sirva. Bueno, ya estamos en nuestro notebook de Jupyter en Google Colab y vamos a empezar a ver cómo poner en práctica todo lo que aprendimos sobre web scraping. Primero que nada, me enorgullece contarles que junto a FreeCodeCamp armamos una página que se llama scrapepark.org, con la cual ustedes van a poder practicar todos estos contenidos que estamos viendo y no va a ser modificada en el futuro, por lo cual el código que acá estamos mostrando en el video va a seguir funcionando. Cuando uno trabaja en un entorno tradicional, que no es un entorno de aprendizaje, las páginas pueden estar modificándose, el servidor puede ir cambiando y por lo tanto se hace bastante complicado mantener un tutorial, un curso que sirva del mismo modo a como fue creado. En este caso no va a existir este problema porque nosotros hosteamos nuestra propia página y van a poder utilizarla tal cual la están viendo en este video. La página de Scrapepark es básicamente una tienda virtual, ¿sí?, de venta de patinetas, en la cual van a encontrar la mayoría de las cosas que uno encontraría en una página normal, ¿no? Los descuentos, cuáles son los productos, una página de contacto y demás, ¿sí? Si vamos bajando tenemos la foto de distintos productos, podemos agregarlos al carrito, tenemos testimonios de clientes, tenemos tablas con precios, un menú, una página de contactos, información y demás. Y vamos a ir viendo cómo scrapear todo este tipo de información, que es un caso de uso bastante general del de las tiendas digitales o e-commerce. Así que vamos a ir directamente al notebook. Primero que nada, me parece importante aclararles que ustedes van a tener acceso a este mismo notebook, como lo estoy mostrando ahora, pero es importante que vayan a Archivo, guardar una copia en Drive y presionen, se les va a crear una nueva copia, porque si ustedes hacen cualquier modificación sobre este notebook sin crearse su propia cuenta, su propia copia, no se va a guardar. Entonces es importante que hagan eso primero. Ahora vamos a pasar a hablar del uso básico de las APIs. Básicamente, cómo podríamos usar una API de manera directa. Como ejemplo, quise usar esta API bastante simple, que se llama Sunset and Sunrise, y que nos da esa información de cuándo salió y se puso el sol en un determinado día. Básicamente lo que recibe es la latitud y la longitud de ese punto del planeta y la fecha. Esos son los datos más importantes. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para llamar a esta API? Bueno, las APIs suelen tener parámetros que son obligatorios y otros que son opcionales. Por ejemplo, tienen algún valor por defecto si uno no les coloca nada. En este caso es muy importante la latitud y la longitud, puestas como un número, y la fecha, date, en este formato en particular, que es 4 números para el año, 2 para el mes y 2 para el día. Es opcional en el sentido de que si no ponemos nada, nos da información de la fecha actual. Entonces, ¿cómo es la estructura de este pedido que vamos a hacer, que en inglés se llaman queries? Básicamente tenemos una URL, que es la URL base, que es api.sunrisesunset.org/JSON, que ya vimos que JSON es un tipo de formato de transmisión de información en las webs. Y lo que luego le vamos a pasar son parámetros. Esos parámetros siempre se pasan luego de este
símbolo de interrogación. Es lo que nos divide la URL base de los parámetros de nuestro pedido. Y a su vez, cada uno de esos parámetros se dividen con el símbolo AND o el ampersand, ¿sí? El símbolo de y en inglés, de AND. Entonces, lo que podemos hacer es definir tres variables que tengan nuestros parámetros, una para la latitud, otra para la longitud y otra para la fecha, ¿sí? Lo importante es que la fecha esté definida de la manera que nos lo pidieron, ¿no? Que es 4 dígitos para el año, un guión, 2 dígitos para el mes y otro guión y 2 dígitos para el día, ¿sí? Dicho esto, lo que podemos hacer es otra vez hacer algo muy similar a lo que veníamos haciendo, que es hacer request.get y pasar primero la URL base, ¿sí? Que era la que nos está proporcionando la página. Luego el signo de interrogación, ¿sí? De cerrado de interrogación. Luego el primer parámetro, latitud, que fíjense que en este caso usé una f-string para interpolar mi variable dentro del string, ¿sí? Luego usé este simbolito, el ampersand, ¿sí? Para separar primer parámetro, ampersand, segundo parámetro, ampersand, tercer parámetro, ¿sí? Y los parámetros están como el nombre del parámetro, un igual, el valor del parámetro. De este modo, si corremos primero esta celda y luego esta, vamos a obtener, ¿sí? Esta respuesta sunset, que recuerden que antes estas respuestas que habíamos obtenido con la librería request, le habíamos utilizado el atributo text para obtener el HTML. Pero en este caso no estamos obteniendo un HTML, estamos obteniendo un objeto que es de formato JSON o tiene forma de JSON. Y en realidad lo que utilizamos es el método .json de este objeto. Vamos a verlo para que esto quede más claro. Lo que nosotros acá obtuvimos, si vemos cuál es el tipo de dato, es este objeto de request, parecido a lo que era antes, ¿sí? Si hacemos .json, vamos a obtener lo siguiente. Y si luego lo imprimimos, ¿no? Recuerden que en el notebook es más o menos equivalente poner directamente el nombre de una variable, y esto ya se va a imprimir, aunque podríamos hacer también print, ¿sí? Si lo imprimimos, vemos que tenemos un objeto de tipo JSON con los resultados, que dice la hora en que salió el sol, la hora en que se puso y otros datos de interés, ¿sí? Y como segundo elemento, status, que nos está diciendo si funcionó correctamente nuestro pedido. En este caso, OK, ¿sí? Algo equivalente a lo que obteníamos antes con el status code. Entonces, si también vemos qué tipo de dato es este, el de dato sunset, vamos a hacer una celdita más acá y ver cuál es el tipo de este dato. Vemos que es un diccionario de Python, ni más ni menos. Entonces, dado que es un diccionario de Python, podemos ver cuáles son sus claves, sus keys. Y como les decía antes, tenemos results, ¿sí? Resultados, con toda la información de interés, y status, que nos dice si salió bien o mal. Entonces, podríamos guardarnos, ¿sí? Solamente llamando a nuestro diccionario y pasando entre corchetes la clave que nos interesa, el status. Si lo imprimimos, vemos que nuestro status es OK. Por otro lado, dentro de los resultados, que si vemos solamente esta parte, es bastante información, ¿sí? La hora de salida del sol, la hora de puesta del sol y otras cuestiones más civiles y náuticas y astronómicas que nos devuelve la API. Eso todo siempre va a estar documentado en la página de la API donde nosotros estemos trabajando. En particular, si vemos la hora en que el sol se ocultó, la podemos obtener acá, ¿no? Tenemos el sunset. Si esto en particular miramos cuál es esta clave, vemos que es esta hora. Entonces, si corremos, vemos que este determinado día donde nosotros preguntamos, en ese determinado lugar del planeta, el sol se ocultó a las 8:58 y 27 segundos. En este caso, lo aclaro porque lo decía la página, que es en UTC, ¿no? Por ejemplo, si uno estuviera en Buenos Aires, la hora en realidad era UTC-3. Depende del lugar donde uno esté.
Entonces podríamos también iterar sobre todas esas claves y ver particularmente datos de qué tipo tenemos, ¿sí? O cuál es la información que me estoy trayendo. Bien, hay otros casos de usos de APIs que no son de manera directa, ¿sí? Donde llamamos hay una página y lo vemos de manera directa, sino que hay algo que se llaman wrappers o empaquetados que nos permiten usar alguna librería en Python muy cómodamente para que esa librería ya haya tenido en cuenta, por ejemplo, cómo hacer estos strings largos con todos los parámetros y demás. Básicamente es una interfaz más sencilla. Por ejemplo, y acá esta es la manera de instalar un paquete que no venga con cola. Básicamente cuando utilizamos el signo de exclamación, lo que le estamos diciendo es corre esto en la terminal de la computadora donde está corriendo Google Colab. Le pedimos que instale esta librería que se llama Wikipedia API. Esperamos un minutito a que se instale. Y la podemos importar de esta manera. Wikipedia API es la librería. También podemos imprimir en qué versión estamos. Esto es importante porque al momento que ustedes instalen esto, quizás tienen una versión distinta. Pueden asegurarse que con la que estamos grabando este video es la 0.5.8. Bien, ahora una vez que ya tenemos esta librería instalada e importada, podemos pasarle algunos parámetros e instanciar este objeto Wikipedia API, ¿sí? Con este método Wikipedia API, pasarle el idioma porque la vamos a usar en español. Y ahora tenemos una manera de trabajar y obtener toda la información de Wikipedia por medio de código en Python. En particular, si usamos el método page y le pasamos una determinada palabra clave, como por ejemplo programación, podemos imprimir este objeto, que es de la clase Wikipedia API. Básicamente, lo que hicimos acá fue instanciar Wikipedia API, usar el método page y guardarlo en Wikipedia programación. Lo interesante es que ahora que tenemos esta variable Wikipedia programación, podemos ver distintos atributos que tiene, como por ejemplo el título, vemos que es programación, o el summary, que es un resumen. La programación es el proceso de crear un conjunto de instrucciones que le dice a una computadora cómo realizar algún tipo de tarea, etc. Es muy interesante porque ahora no tenemos que estar viendo cuáles son todos los parámetros que necesitamos y demás. Una vez que tenemos este objeto y vemos cómo en la documentación cómo utilizarlo, podemos obtener toda la información que nos resulte de interés. En particular, también puedo obtener la URL completa si yo quisiera simplemente ir a leer esta entrada a Wikipedia, que es .wikipedia.org, wiki, programación. Si entramos acá, vemos que lo que obtuvimos con title fue efectivamente el título y lo que obtuvimos de resumen es lo que aparece al principio, acá, la programación, ese proceso, etc. Esa es otra manera de interactuar con APIs. Lo que me interesa que queden claro en esta primera parte es que si nosotros podemos interactuar con Wikipedia de este modo y obtener toda la información que nos interesa, no tiene sentido ir a scrapear Wikipedia. Esto es más robusto, es más sencillo y suele funcionar mejor. Por supuesto que las APIs también cambian, las librerías que empaquetan APIs también cambian, entonces uno debería estar pendiente de que eso esté funcionando correctamente, pero si está funcionando correctamente es la mejor opción. Bueno, arrancamos con el plato fuerte de este curso, cómo utilizar Beautiful Soup para hacer web scraping en Python. Bien, primero que nada es importante saber que cuando uno normalmente aprende una nueva tecnología o está con un nuevo tema, los videos suelen ser muy útiles, los cursos, pero cuando uno tiene que entrar muy en detalle de casos particulares de una librería, de una tecnología, es importante la documentación. En este caso les dejamos la documentación de Beautiful Soup, que pueden entrar con esta URL que les vamos a dejar acá, y cualquier caso más complejo, cualquier aplicación más avanzada de web scraping con Beautiful Soup, van a poder ir ahí y tomarlo como referencia y leer para comprender los distintos usos. Bien, dicho esto, esta es la manera que según la documentación es correcta para importar Beautiful Soup. También vamos a importar request como venimos haciendo. Les dejamos esta celda para tomar como referencia las versiones de las librerías que estamos utilizando porque al momento de ver este video
Probablemente haya versiones más avanzadas de estas librerías, depende de cuánto tiempo en el futuro están viendo este video. Y si ustedes quieren utilizarlas tal cual como están viendo en este caso, pueden instalar y bajar la versión, digamos, a las que se estaban utilizando en este momento. No vamos a correr en esta celda, pero si es necesario, vayan y hagan eso. Bien, ¿cómo comenzamos a hacer scrapping? Recuerden que vamos a utilizar esta página, scrapepark.org/Spanish, que es la versión en español de la página que creamos para Free Code Camp, para todos los cursos de web scrapping con Beautiful Soup. Lo que vamos a hacer es utilizarla, guardarla en una variable, la string con esa URL. Lo mismo que venimos haciendo hasta ahora, utilizar el método get y utilizar el atributo text sobre eso que obtuvimos. Acá viene lo nuevo y el uso, y esto es lo que me importa que quede muy pero muy claro de por qué es útil usar Beautiful Soup. Si bien uno podría parsear de otro modo, es una herramienta muy útil y la recomiendo mucho. Básicamente vamos a utilizar el objeto que habíamos importado, que es Beautiful Soup, y vamos a pasarle como primer argumento el HTML obtenido. Fíjense que no es solamente lo que obtuvimos del request, sino que es lo que obtuvimos del request luego de pedirle su atributo text. Eso es muy importante. Y como segundo parámetro, vamos a utilizar el motor de Beautiful Soup. Vamos a seleccionar el motor que vamos a utilizar para parsear. HTML.parser no es el único, hay otros, por ejemplo LXML parser o alguno distinto. En general, para la mayoría de las aplicaciones no va a ser necesario utilizar otro. A veces hay variaciones en que uno puede ser más rápido o más lento. Uno puede tener más en cuenta distintos tipos de codificación, como cuando hay acentos, como cuando hay algunos caracteres especiales. Pero en la mayoría de los casos no va a ser necesario utilizar otro. En caso de que no estén obteniendo la información que necesitan, es decir, el HTML, como lo reciben, no tiene la información que ustedes quieren o no se ve tal cual lo veían en la página, quizás una potencial fuente de error o de modificación es este argumento. Pero en general no creo que haya mucha necesidad de cambiarlo. Bien, una vez que tenemos nuestro objeto sub, sobre él es que vamos a trabajar, ¿sí? Podemos ver de hecho de qué tipo es con la función type y vemos que es un objeto de BS4 Beautiful Soup, ¿sí? BS4 es porque es la versión de Beautiful Soup 4. Bien, acá empezamos a trabajar, ¿sí? Vamos un poco a la página para que entendamos cómo es el proceso. Básicamente, cuando nosotros queremos scrapear una página, lo primero que hacemos es mirarla, simplemente recorrerla y ver qué información nos puede resultar de interés. A veces cuando explico web scraping, mucha gente tiene idea de que es un proceso totalmente automático, en el cual yo simplemente corro código desde Python sin hacer nada antes y obtengo toda la información que necesito. Y no es así. Normalmente uno tiene que recorrer la página, inspeccionarla, como les había dicho antes, presionando botón derecho Inspect o Inspeccionar, depende de en qué idioma lo tengan, o normalmente también con F12 alcanza para abrir esta pestaña. Y fíjense de estar dentro de las opciones que tenemos acá de pestañas en Elements, en elementos. Eso nos da acceso a todo el código HTML de la página. Y nosotros, al inspeccionar cada una de las partes, podemos ir a este botón, que sirve para seleccionar elementos y podemos pasar por encima de cada uno de los elementos. Nos va a decir cuál es el código HTML que hace que se pueda mostrar ese elemento. Por ejemplo, si ven que esto es una imagen, la etiqueta HTML es específicamente IMG, tiene su source src, que es donde aparecía toda la URL de la página, tiene un alt, el alt es un atributo que sirve para darle un texto asociado a una imagen, tal que si esa imagen, por ejemplo, no se carga, la persona vea ese texto, o también sirve para personas que tienen dificultades visuales, entonces en ese caso pueden pasar por ahí, van a escuchar ese texto si tienen el software adecuado. Es muy importante para accesibilidad
que las imágenes tengan este atributo alt. Pero bueno, como eso hay muchos otros. Si vamos a algo bien básico, vemos que acá hay un título que dice ¿por qué comprar con nosotros? Y es un H2 con un texto dentro. ¿Por qué comprar con nosotros? Bien, lo que me interesa que quede claro acá es que nosotros inspeccionando la página, recorriéndola y utilizando las herramientas de desarrollador, esta ventana, vamos a poder ir viendo cómo acceder a los elementos de interés, ¿sí? Ver cuáles son los patrones que se repiten, los nombres, los atributos y las etiquetas que nos interese capturar, ¿sí? Por ejemplo, clientes, ya vamos a ver cada uno de los ejemplos. Volviendo al código, una vez que tenemos nuestro objeto sub de Beautiful Soup, podemos utilizar diferentes métodos. Vamos a empezar con el más básico, el método find, de encontrar. Método find, básicamente, le podemos pasar una etiqueta, ¿sí? Un tipo de etiqueta, por ejemplo, H2, H1, IMG, el que quieran, y nos va a devolver la primera etiqueta que encuentre en la página y que corresponda a ese H2. Por ejemplo, ¿por qué comprar con nosotros? Si nosotros vamos a la página, vemos que el primer título que aparece es este, efectivamente es un H2, así que está funcionando correctamente. También puede pasar que nosotros, normalmente cuando extraigamos esta información y la guardemos, no estamos interesados en también quedarnos con la etiqueta HTML. Lo que suele interesarnos es el texto que está dentro. Entonces, muy parecido a lo que hacíamos con la librería request, acá en Beautiful Soup también tenemos un atributo .text, un atributo text, que nos va a dejar solamente el texto que está dentro de esa etiqueta. Esto es equivalente a hacer sub. El tipo de etiqueta .text. De todos modos, recomiendo ir por esta sintaxis que es más general y que en algunos casos, para casos sencillos esta funciona, para casos más complejos podría no funcionar. Es cuestión de ver en la documentación también. Ahora, también hay otro método muy pero muy útil que se llama find all. En este caso, en vez de quedarse con el primer elemento de ese tipo, el primer H2, me va a traer todos los H2 que encuentre en la página, ¿sí? En todo el HTML que habíamos pasado. Entonces imprimimos, vemos que nos devuelve un objeto que es algo similar a una lista con el primer H2 que encontró, el segundo H2 que encontró y así sucesivamente, ¿sí? De hecho, si utilizamos como segundo argumento de este método limit, podemos decir el límite de elementos de ese tipo que queremos que devuelva. Por ejemplo, al utilizar limit 1 es lo mismo que pedir solo el primero. Por lo tanto, es lo mismo que haber hecho sub.find h2. Pero quizás nos interesa quedarnos con 2 o con 3. Bien. Es interesante entender que entonces, cuando nosotros utilizamos find all y existe más de uno, lo que nos genera es un objeto iterable, un objeto que podemos iterar para ir viendo los distintos elementos que lo componen. Entonces podemos utilizar un ciclo for, ¿sí? Para ver cada una de las secciones que me trajo con h2 todos, ¿no? Hicimos find all h2, eso lo guardamos en la variable h2 todos, y después podemos simplemente recorrer y obtener el texto de cada uno de esos h2. ¿Por qué comprar con nosotros? Nuestros productos, testimonios de clientes. Si vamos a la página, ¿por qué comprar con nosotros? Nuestros productos, testimonios de clientes. Bien, también hay más funcionalidades. Por ejemplo, en vez de utilizar solo el atributo text, hay una versión un poco más avanzada que es utilizar el método getText, que me permite pasar determinados argumentos. Además de obtener el texto, me permite modificarlo. Por ejemplo, con el argumento strip igual true, lo que me permite es limpiar los espacios en blanco. Que me ocurría que tenía espacios en blanco a izquierda o a derecha. Entonces ahora todos los H2 me quedan más prolijamente alineados, ¿sí? Mejor dicho, solo me estoy quedando
con el texto y no estoy guardando espacios en blanco como estos espacios que tenía acá, por ejemplo. Esa es la diferencia entre utilizar solamente el atributo text o utilizar la funcionalidad getText. Bien, como decíamos al principio de la clase, es importante saber cuáles son los atributos, cuáles son las etiquetas y los atributos que tienen los objetos que a nosotros nos interesan en la página. Es decir, es importante entender cuáles son los que nos resultan relevantes para poder capturar solo la información que nos interesa. Esa es la gracia de hacer web scraping. Entonces, recuerdan, por ejemplo, que teníamos etiquetas como IMG, pero también teníamos atributos, ¿no? Hay etiquetas como div, que son básicamente cajas que separan los elementos de la página. Y tenemos, por ejemplo, las clases. Hay dos tipos de atributos bastante utilizados en las páginas web, que son ID y clases. Básicamente son atributos que permiten seleccionar a elementos de alguna característica. Estos se usan cuando la persona que desarrolla la web quiere, por ejemplo, asignarle un determinado estilo a cajas que tienen algún sentido relacionar. Por ejemplo, estas son los productos. Las patinetas tienen alguna característica en común, que es estar en filas que tienen 3 productos, por ejemplo. Entonces tienen que tener un determinado ancho, un determinado alto, y tienen que cumplir algunas características. Bueno, para eso, la persona que crea esta página puede ponerle una clase que sea imgbox, ¿sí? La caja de la imagen. Cuando nosotros hacemos web scraping, hacemos una especie de ingeniería inversa de lo que hizo la persona que desarrolló la web. La persona que desarrolló una web creó este div y le puso esta clase para poder seleccionarla y ponerle un determinado estilo, para poner un tipo de letra, para poner un tamaño, para ordenarla en una página, para mostrarlo de un determinado modo. Nosotros vamos y tomamos ese atributo para poder extraer esa información que nos interesa, porque si nos interesa la información de los productos, como es lo que vamos a utilizar ahora, los precios de los productos, la descripción, los nombres, bueno, podemos hacer uso de que tengan una clase en común. Una de las maneras que tenemos para obtener la información de la página es hacer uso de los atributos de las distintas etiquetas. Por ejemplo, imagínense en este caso, nosotros queremos obtener las etiquetas div de la página. Recuerden que las divs son la manera de separar en cajas el contenido de la página, pero no queremos todos los divs, ¿sí? El primer argumento que le estamos dando al método findAll es efectivamente la etiqueta de interés. Pero después le podemos dar como argumentos distintos atributos. Por ejemplo, en este caso, el atributo de clase, class. Fíjense que noten que no se llama class solo, porque class es una palabra reservada para crear clases en Python, entonces se llama class-bajo. Un detalle. Si nosotros vemos los divs que tienen estas clases, heading container y heading center, podemos solo quedarnos con ellas. Y fíjense que son aquellas que nos están separando las distintas secciones de la página, ¿sí? Esto, como lo sé, no es que básicamente se me ocurrió poner acá la clase, sino que fui a Scapeark, nuestra página donde estamos scrapeando, me fijé estas divisiones y me fijé que aquellos divs contenían todos esta misma clase. Por ejemplo, en nuestros productos, pero también en esta página, en esta sección de por qué comprar en nosotros, también es heading container, heading center. De ese modo, como les decía, hay que hacer una iteración, hay que ir y volver desde la página al código y del código a la página para poder scrapear la información que nos parezca relevante. A su vez, no es necesario siempre nombrar como primer argumento la etiqueta. Podría alcanzarnos con decir quiero todos los elementos que correspondan a estas clases. Si hacemos esto, vemos que obtenemos el mismo resultado. En este caso, porque solo los divs eran los que tenían estas clases. Es un detalle para que lo tengan en cuenta.
En esa misma línea, nosotros podríamos querer quedarnos solo con aquellos elementos que tengan un atributo src. Si recuerdan, el atributo src aparecía, por ejemplo, en las etiquetas img, las etiquetas de imágenes, y lo que tenía dentro era la URL donde estaba subida la imagen, ¿sí? Toda la URL para acceder a una imagen. Entonces, haciendo find all y utilizando el argumento src igual true, donde no nos interesa poner cuál src específica, sino que el valor booleano true lo que nos está diciendo es que esté presente, podemos obtener todos aquellos elementos que tengan src. Si nosotros vamos a comentar esta parte y solo vemos cómo está compuesto, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver todos los atributos de imagen, pero no solo los de imagen. Por ejemplo, los de script, que tienen código de JavaScript, también src está guardando cuál es la ruta a ese código de JavaScript. Pero en particular ahora vamos a pensar más en los atributos img. Como lo que nos genera es un objeto iterable, yo puedo recorrer todos los elementos en src y hacer una condición, un if, donde me fijo si el string de src, ¿sí? Lo que aparece ahí, termina en jpg. Si es así, imprimo el elemento. De este modo me quedo con aquellas dos elementos img, esas dos imágenes, que estaban asociadas a una imagen jpg. Ahora les voy a dejar un ejercicio. Básicamente pueden pausar el video y tratar de hacerlo, y luego lo vamos a resolver juntos. ¿Qué pasa si yo quiero descargar todas las imágenes? ¿Sí? Hasta ahora hablamos de descargar texto, pero en realidad el web scraping no tiene que ver solo con descargar texto. Podría ser descargar cualquier tipo de dato de internet. Esto se hace de la siguiente manera. Básicamente, vieron que antes ya habíamos obtenido este conjunto de elementos src todos. Los vamos a recorrer, ¿sí? Voy a utilizar enumerate. Si no están familiarizados con esto, lo que permite en Python es, en vez de tener que crear un índice el cual voy a ir haciéndolo crecer para ir viendo cuál es el índice de cada elemento, me va generando un índice en cada iteración que lo va haciendo crecer de uno en uno, y el elemento de esa lista que era src todos. Entonces lo que me fijo es, si termina en png, en este caso vamos a querer quedarnos con las imágenes PRG, vamos a hacer un request a scrapearc Spanish guión esa imagen. Una vez que obtengamos esto, lo que vamos a hacer es, estos se llaman Context Manager en Python y básicamente son la manera de abrir archivos. Voy a abrir archivo. Al abrir un archivo con write bytes, voy a crear el archivo y voy a poder escribir los bytes que tiene dentro. Y con el comando write voy a poder pasar el contenido. Fíjense que acá no hicimos .text, sino que lo que hicimos fue .content para que me guarde todos los bytes. Y eso lo que va a hacer es guardarse cada una de estas imágenes. ¿Qué es lo que está pasando dado que estamos en Colab? Bueno, si vamos a esta carpetita tenemos el gestor de archivos de Colab, que lo que me permite es que si yo guardo algo, se va a estar guardando acá. Por ejemplo, podemos ver esta imagen, que son las distintas tablas, y vamos a ir obteniéndolas. Si volvemos al notebook, lo que es importante tener en cuenta es que en Colab cualquier cosa que descarguen acá, al momento de terminar la ejecución de la sesión en la cual están, se va a borrar. Pero si estuvieran usando un contexto local, se va a guardar, o mismo desde acá, si quieren guardar una en particular, pueden ir acá, descargar y van a guardarlos en su disco rígido. Bien, esto solo por poner un ejemplo, va a ser distinto en otras páginas, pero ver cómo también podemos descargar imágenes, siempre y cuando podamos acceder a dónde está esa información. Fíjense esto, por si no quedó claro, voy a reforzar un poco la idea. Yo tenía las imágenes de los productos. Si yo reviso esto, veo que acá en Source
está la ruta a esa imagen. Si yo presiono acá, veo que todas las imágenes tienen este tipo de URL, que es scrapepack.org/images y el nombre de la imagen.png. Son todas PNGs. Entonces lo que hice fue agregar esto. De hecho, Spanish no era absolutamente necesario, alcanzaba con esto. Y me puedo descargar todas las imágenes, porque este src lo fui obteniendo de cada una de las imágenes por medio del find all. Vamos a ver otro caso de uso. En particular acá, si bajamos un poquito más, vemos que tenemos precios. Tenemos una tabla con precios. Esto en particular es otro objeto de HTML y en este tipo de cosas es la que digo que es bueno familiarizarse con cuáles son los tags, las etiquetas de HTML, para ver con cuáles nos encontramos, que es un container primero, pero en particular, si bajamos, hay una tabla, ¿sí? Y hay algo que se llama iframe. Vamos a volver acá. Vamos a ir a la tabla. Bien. Un problema que a veces nos encontramos al scrapear es que decimos, esta tabla no aparece, si nosotros veíamos, no aparece en general en mi HTML. ¿Por qué? Porque hay un tipo de etiquetas HTML que se llama iframe, que lo que hace es como si fuera a crear una nueva página dentro de mi página, ¿sí? Esto, que está acá, como les mostraba antes, si vamos a acá, iframe, lo que me está llevando es a otra página, que es table.html, ¿sí? Fíjense que es otro source. Y la información está codificada ahí. Entonces, es importante que nosotros, al hacer find all de iframe, nos quedemos con alguno en particular. Vamos a ver el ejemplo. ¿Qué pasa si hacemos esto? Solamente esto. Ven que tenemos este iframe en particular. Con 0 me quedo con el primer elemento, porque tengan en cuenta que cuando usan find all, aunque encuentre uno solo, lo va a poner en este objeto de tipo lista. En realidad no es exactamente una lista, es un objeto de Beautiful Soup, pero quiero decir, lo va a poner en un iterable. Entonces, para realmente quedarme con, si tengo uno solo, voy a tomar el índice 0, o sea, el primero. Y en particular, lo que me interesa es esta ruta que está en el src. Entonces, lo tomamos como si fuera un diccionario, podemos trabajar, eso es muy cómodo de Beautiful Soup, con src. Y para acceder a esa información, lo que tenemos que hacer es un nuevo request. ¿Por qué? Porque esta información se encuentra en table.html. ¿Sí? Esta es la tabla. Ven que es la ruta base más table.html. Que eso lo pude obtener programáticamente yendo al iframe. Si no hubiésemos hecho esto, es un problema obtener la misma información, porque al ver el HTML general no iba a estar. ¿Está bien? Pusimos este caso puntual por si se lo encuentran, que es algo que puede suceder cuando estén scrapeando. Perfecto, ahora que ya hicimos el request de tabla, empezamos nuevamente a hacer, usamos el atributo .text que me va a doblar todo el HTML, usamos Beautiful Soup para otra vez convertir esto en el árbol para poder trabajar, y recién ahí podemos hacer find de la etiqueta table, que es lo que vamos a tener acá. Si vemos qué es esto, en general es una tabla teniendo los THs y los TDs, que son cada una de las celdas. O sea, si vemos acá, esta es la tabla completa. Ven que es un elemento, una etiqueta de tipo table. Entonces, luego puedo quedarme con los THs y TDs, que son las filas y las columnas. Y en particular, la pregunta que queríamos contestar en este caso, lo que queríamos mostrar como diferente, es que si volvemos a la página, vamos a volver para atrás para que quede un poquito más claro. Acá dice,
Los modelos faltantes se muestran en color rojo. Entonces en este caso, esta página nos está mostrando que todos los longboards son modelos faltantes. Entonces si volvemos a donde estábamos antes, ¿cómo obtenemos aquellos que tienen color rojo? ¿Qué particularidad, qué patrón diferencial tiene aquellos de color rojo? Bueno, si presiono, vemos que en su atributo style, que hace referencia al código de CSS, tienen color rojo. Perfecto, podemos hacer uso de esa característica diferenciada para quedarnos solo con los productos faltantes. Nosotros podríamos crear un scrapper que me devuelva cuáles son los productos faltantes. Entonces podemos tener esa información para tratar de reponerlos, para ver cómo está nuestro stock. Bien, findAll, que es el método que ya venimos utilizando, también tiene un argumento que se llama ATTRS, que es attributes, ¿sí? Atributos, y que recibe un diccionario. Básicamente le podemos pasar como clave el atributo y el valor que debería tener ese atributo para que nosotros lo tomemos en consideración. Y esto es importante copiarlo de manera completa. Si nosotros vamos acá, vemos que en Style tenemos todo esto, incluso el punto y coma, ¿sí? No se olviden porque no va a funcionar de la misma manera sin ese punto y coma, ¿sí? Tiene que ser el atributo de la manera tal cual como aparece ahí. Y simplemente lo que estoy haciendo acá es una lista por comprensión. En vez de hacer un for tradicional, estoy construyendo una lista con el texto de cada uno de esos elementos faltantes. Entonces ahora si imprimo los productos faltantes, puedo ver como primer elemento cuál es el tipo y después los diferentes valores. O sea, cada uno de los datos que estaban en color rojo. Longboard y el valor de cada uno, 80, 85, 90. Y de esa manera pudimos obtener de manera diferencial los valores que aparecían en rojo en una tabla que además era un elemento iframe dentro de nuestro HTML base. Ahora vamos a hablar de un caso de uso muy común, en particular en las tiendas virtuales, que es obtener los nombres y los precios de cada uno de los productos. Vamos a la página con la que estuvimos trabajando. Si vemos acá, si presionamos F12 para abrir las herramientas de desarrollador y vamos con este botón, vamos a ver que tenemos por un lado los nombres de los productos y por otro lado los precios. Ambos datos están dentro de un div que se llama DetailBox. Tiene una clase que se llama DetailBox. Entonces, esto lo que nos puede permitir es obtener la información para todos los productos, tanto su precio como su nombre. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En principio vamos a buscar todos aquellos divs con findAll que tengan la clase DetailBox. Eso en principio nos debería traer la información que se encuentra acá, ¿sí? Como mostramos hace un ratito. Si volvemos acá, luego vamos a crear dos listas vacías, una para los nombres de productos, que se llaman productos, y otra para sus precios. Ahora lo que vamos a hacer es, ya que, como les contaba antes, findAll nos devuelve un objeto iterable, vamos a recorrerlo con un ciclo for, cada uno de esos divs, y vamos a ver si cumplen determinadas condiciones. Por eso hacemos la sentencia if. Por un lado, si dentro de ese div hay un h6, por eso este div.h6, que no es nulo, o sea, en realidad si existe un h6 ahí, y además patineta está dentro de un h5, ¿sí? Cuando me fijo el texto que tiene el h5, patineta está ahí dentro. Esto es una manera en Python de ver si existe un substring, ¿sí? Una parte de una cadena de caracteres en una cadena de caracteres más grande. Entonces, noten esto. Este valor, este span, está dentro de un h5. En cambio, el valor, el costo de producto, está dentro de un h6. Entonces, esa es la manera que tenemos para discriminarlos. Entonces, si se cumplen estas condiciones, fíjense que hay un AND, por lo tanto, para poder entrar a este if, esta sentencia tiene que ser verdadera y esta sentencia también tiene que ser verdadera, no me cansa con que una de las dos lo sea.
Vamos a obtener el texto del H5. Recuerden que con getText tenemos la posibilidad de usar este argumento strip, que nos permite sacar los espacios en blanco a izquierda y derecha. Y para el precio hacemos lo mismo, excepto porque además usamos el método replace. Este es un método que nos va a permitir cambiar un carácter por otro. Entonces lo que vamos a hacer es sacarnos el símbolo de dinero y simplemente poner nada, ¿sí? Estamos reemplazando dinero por, solamente abrimos y cerramos comillas, pero no hay nada dentro. Entonces nos deshacemos de ese símbolo para quedarnos solo con un número. Si esto se cumple, va a imprimir el producto y el precio. Fíjense que esto, por si les parece una sintaxis un poco más rara, es simplemente una manera de agregar formato dentro de la f-string, para que haya una cantidad de espacios comparable. Ahora cuando lo imprima se va a entender a qué hago referencia. Y si esto funciona correctamente, básicamente va a guardar el nombre de producto en la lista productos y el precio en la lista precios. Si ejecutamos esta celda, vamos a ver que fue a la primera patineta 9 1, y obtuvo el precio. Fue a patineta nueva usada 2 y obtuvo el precio, y así. Básicamente lo que les decía es este 2 puntos y el 16 es simplemente espacios. Si lo sacara, todo funcionaría similar, pero esto no estaría alineado. Por ejemplo, en este caso se vería que no está alineado. Solamente para imprimirlo con un determinado formato y que se vean todos estos pipes uno abajo del otro. Bien, pero al final lo interesante es que pudimos crear estas listas. Podemos ver qué es lo que contienen. Esta lista contiene los strings con los valores del producto y esta otra los precios. Ahora quiero pasar a mostrarles otro caso de uso. Básicamente, cuando construimos esta página, pensamos en varias situaciones en las cuales uno se encuentra haciendo web scraping y cómo podemos lidiar con ellas. En algunos casos es buscar determinados patrones, como vimos antes, para obtener la información. Pero en otros, no solo la diferencia está en el propio HTML que obtenemos, sino en la URL, ¿sí? En la dirección de la página. Vamos a ver el ejemplo. En este sitio que creamos, si vamos a la parte de contacto, vemos que tiene contacto 1 y contacto 2. Si vamos a contacto 1, vemos que la URL cambia y además de la URL base, se le agrega el barra contacto 1 por .html. Si bajamos acá, vemos que tenemos un texto que dice texto que cambia entre páginas en contacto 1. Y si buscamos su equivalente, volviendo una vez hacia atrás, yendo a contacto 2, vemos que tenemos este otro texto que dice texto que cambia entre páginas en contacto 2. Noten que yo no tengo una manera, si no entro si no hago dos pedidos de HTTP, dos gets, cambiando la URL la cual estoy haciendo de pedido al servidor, no puedo obtener esos datos. También son dos páginas diferentes. Entonces, en ese caso, lo que podemos hacer es lo siguiente. Tenemos nuestra URL base, que es contact. ¿Está bien? Y después, lo que vemos que cambia en la URL es simplemente contact1 o contact2.html. Eso es lo único que cambia. O sea, este numerito de acá. El resto se mantiene igual. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, podemos, en base a nuestra URL base, ¿sí? Que es contact nada más, agregarle el valor 1 o 2. ¿Está bien? Entonces, lo que vamos a hacer con eso es hacer un request a esta URL final, que es la URL base agregado el 1 o el 2. Luego usar Beautiful Soup
y después obtener el texto del H5. El único H5 en esta página es este que está acá. Si vamos a inspeccionar, vemos que efectivamente este texto está dentro de una etiqueta H5. Si volvemos acá y ejecutamos esta celda, fíjese que el rango en Python comienza desde el primer elemento hasta el número -1. ¿Está bien? Esto va a ir de 1 a 2. Entonces, ¿qué es lo que logramos con esto? Básicamente imprimimos cómo quedó nuestra URL, scrapepark.org/Spanish/contact1, nos lleva a esta página, no era necesario el .html, y scrapepark.org/Spanish/contact2 nos lleva a esta otra página, cuya única diferencia es el texto que se encuentra. Este tipo de cosas a veces pasa. Les doy un ejemplo puntual. En algunas tiendas virtuales, a veces, si nosotros tenemos, no sé, buscamos zapatillas. Bueno, en ese caso aparece zapatillas página 1, página 2, página 3, página 4. Es algo que está codificado en la URL. Entonces es importante entender que no siempre estamos solamente trabajando sobre el HTML que obtenemos, sino que a veces tenemos que obtener el HTML de distintas URLs. Espero que eso haya quedado claro y vamos a ver el siguiente ejemplo. Otra situación que sucede en muchos casos es que sabemos que queremos un tipo de dato en particular de una página, pero no sabemos exactamente dónde se encuentra. O quizás no sabemos dónde se encuentra en distintas páginas que son similares. Hay algo general, independientemente de Python o de web scraping, que son las expresiones regulares, que son básicamente un lenguaje para poder filtrar strings, ¿sí? Cadenas de caracteres, podernos quedarnos con parte de una cadena de caracteres. Las expresiones regulares son todo un tema en sí mismo que no vamos a entrar muy en detalle, son un lenguaje en sí mismo. Con Python se pueden usar muy fácilmente importando la librería re por Regular Expressions. Y Beautiful Soup tiene en cuenta que uno podría querer usar expresiones regulares dentro del filtrado. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Si nosotros quisiéramos obtener el número de teléfono de un determinado país, sabemos que cumple un cierto criterio. Por ejemplo, un número, luego 3 números, luego 4 números. Por poner un ejemplo. Entonces, ese patrón, es decir, un dígito, un guión, otra cantidad de dígitos, un guión, otra cantidad de dígitos, es algo que podemos definir con expresiones regulares. Entonces, imagínense que vamos a la página base. Imagínense que nosotros queremos obtener datos de contacto, en particular queremos obtener el teléfono. ¿Está bien? Un teléfono con esta estructura, que tiene un número, un guión, 3 números, un guión, 4 números. Podría ser algo equivalente queriendo obtener emails. Por ejemplo, quizás en una página aparecen muchos emails en lugares distintos, entonces podríamos tener una expresión regular que captura emails, porque por ejemplo los emails tienen una cierta estructura que es un texto, después una arroba, después otro texto, un punto y probablemente 3 caracteres. Pero bien, vamos a hacerlo en este caso para el número. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En principio hacemos lo mismo que antes. Definimos una URL base. Hacemos un request a esa URL de base y obtenemos el texto. Con esto hicimos lo mismo que veníamos haciendo siempre. Luego parseamos ese HTML con Beautiful Soup, eso no es nuevo. La diferencia es que en findAll, ¿sí? Usando el método findAll, que a esta altura ya lo utilizamos bastante, podemos pasar un argumento string. Y a ese argumento string podemos usar dentro la librería re para expresiones regulares y usar el método compile. Lo que ven acá es básicamente una expresión regular, en la cual tenemos dígitos, un guión, dígitos, un guión, dígitos. Esto cumple para poder tomar el teléfono. También podría, acá no estoy especificando que acá tiene que haber uno solo, 3 y 4, sino uno más. Si hacemos eso y lo guardamos en la variable de teléfonos, podemos obtener, ya que findAll, recuerden, siempre vuelve un objeto iterable, un string con el teléfono. ¿Está bien?
Con eso podríamos, sin estar especificando, o sea, noten que acá no nos fijamos, bueno, a ver, el teléfono es un P dentro de un div que tiene una clase information, ni nada. En este caso solo recorrí, me traje todo el HTML de la página y dentro de HTML traje aquella cadena de caracteres que cumplía con ese cierto requisito en mi expresión regular. Pueden buscar más sobre expresiones regulares y puede ser un caso de uso también bastante útil cuando estén trabajando con web scraping. Vamos a aprovechar el concepto anterior de expresiones regulares para ver algunos casos más de uso y otra funcionalidad bastante interesante de Beautiful Soup. Imagínense que nosotros queremos obtener dónde hay algún símbolo de copyright dentro de nuestro HTML. Eso podría ser un caso porque nos interesa, por ejemplo, no extraer información que tenga copyright o saber a quién pertenece eso. Podría ser el caso. Básicamente, si nosotros usamos esta expresión regular donde lo único que ponemos es el símbolo de copyright, nos va a devolver, luego va a hacer find all, donde aparece en realidad todo el string en el cual aparece el símbolo de copyright. De hecho, si nosotros vamos a la página, vemos que al final de todo encontramos esto. Todos los hechos reservados creados con FreeHTML templates. ¿Está bien? Pero acá solamente nos trajo esto. ¿Qué es lo que pasa? Si vamos a ver más en detalle, lo que encontramos acá es que existe un P dentro, un span, el A, hay varias cosas diferentes. ¿Está bien? Lo que nosotros podemos hacer es, recuerdan que Beautiful Soup genera un árbol con todo el HTML de la página. Eso básicamente nos permite movernos al mismo nivel, a niveles anteriores, a niveles posteriores, con los cuales, por ejemplo, serían los padres, los hijos o los hermanos, depende de en dónde nos estemos moviendo en ese nivel. No vamos a poner muy en detalle, pero nosotros, por ejemplo, ahora tenemos dentro de estos copyrights, para quedarnos con el primero y único, tendríamos que poner 0, como les decía. Cuando usamos find nos devuelve una sola cosa, pero cuando usamos find all nos devuelve un iterable, una especie de lista. Entonces tenemos, para quedarnos realmente con el elemento, tenemos que tomar el índice 0 de esa lista. Lo que hacemos es que si usamos el atributo parent, lo que logramos es ver dónde está posicionado esto a un nivel más. Entonces ahora sí obtenemos toda esta información que se encontraba en la etiqueta padre. ¿Está bien? En vez de quedarnos solo con lo que había acá, nos traemos todo lo que había en la etiqueta padre. Otro ejemplo en este sentido podría ser ir a donde aparece la palabra menú y ahí traernos, por ejemplo, no vamos a seleccionar padre todavía, vamos a solamente ver dónde aparece menú en la página, ¿sí? Con eso nos quedó solamente la palabra menú, no era lo que nos interesaba, queríamos saber dónde estaba posicionada. Bien, estaba posicionado en un H3 que tiene clase menú, esto nos puede resultar de utilidad. Si vamos a la página, de hecho, vamos a ver que esto está más arriba. Está acá, perdón. Si vamos a inspeccionar, vemos que inicialmente nos trajo solo el texto. Pero en realidad lo que nos interesaba era este H3. Ahora, quizás me interesa algo que está al mismo nivel, ¿sí? Si nos fijamos, está este div y todas las etiquetas dentro de este div están al mismo nivel, ¿sí? Respecto a ella. Por ejemplo, si agrandamos, tenemos todos estos ULs con sus respectivos LIs. UL son listas desordenadas y los LI son los ítems de la lista. Entonces tenemos inicio, acerca, servicios, o sea, básicamente las secciones. Si nosotros nos movemos yendo a el padre y después buscando next siblings, usando ese método, ahí logramos obtener todos los que están al mismo nivel.
Y esto muchas veces puede resultar bastante interesante porque quizás no tenemos una manera específica. Fíjense que estos LIs no tienen una clase o un ID o un atributo con una identificación particular, pero cumplen la condición de estar al mismo nivel en la jerarquía del árbol, en el orden del árbol. Entonces, estos métodos muchas veces para ir recorriendo el árbol hacia arriba, en el mismo nivel, hacia abajo, nos pueden resultar de mucha utilidad. Otra cosa sobre la que quería hablarles es el control de excepciones. Esto no es algo específico de web scraping, no es algo específico de Beautiful Soup, sino que es una funcionalidad de Python y en realidad es una funcionalidad en la mayoría de los lenguajes de programación, pero en particular vamos a ver cómo se implementa en Python. ¿Qué quiere decir control de excepciones? Bueno, las excepciones es cuando ocurre algún error. Básicamente, nuestro programa, el intérprete de Python, cuando está interpretando las líneas en base a lo que nosotros escribimos, si encuentra algún tipo de error, va a concluir la ejecución del programa. Y en muchos casos no queremos hacer eso. Es muy común que nosotros estemos scrapeando algo que tarda bastante tiempo, entonces que está entrando a distintas páginas, que está haciendo distintos pedidos, que está buscando distintos elementos dentro de la página y quizás no estamos guardando todo el tiempo la información que tenemos. Y ya sea que si esté guardando, igual normalmente nosotros no querríamos que deje de funcionar ante algún problema. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando hablamos al inicio del curso de los códigos de estado de HTTP, los status codes? Bueno, en ese caso podríamos hacer una excepción que tenga en cuenta qué pasa si ocurre alguno de esos códigos de estado y qué hacer en consecuencia. ¿Con cuál objetivo? Con el objetivo de continuar la ejecución del programa. Les voy a poner un ejemplo práctico. Imagínense que tenemos una listita, una lista de Python, que tiene 4 strings. Ya vimos que menú y el símbolo de copyright aparecían. Acá puse una palabra cualquiera, carpincho, que es un animal que me gusta mucho, y la palabra patineta. Lo que vamos a hacer es buscar en esa lista, ¿sí? Vamos a recorrer esa lista y a cada elemento de esa lista lo vamos a llamar string y vamos a utilizar las palabras reservadas try y except. Este es el control de excepciones. Try es básicamente una palabra reservada en Python que lo que pongamos nosotros dentro de esa condición va a intentar ejecutarlo. En caso de que ocurra un error, va a ir a esta otra condición que es el except. En particular va a entrar si el error que encontramos es attribute error. Nosotros podríamos no poner nada acá e iría ante cualquier tipo de error. Eso no suele ser una buena práctica, porque nosotros podríamos estar capturando cuestiones que no es lo que nosotros queremos. A veces se utiliza, pero no suele ser una buena práctica. La mejor práctica es ver qué tipos de error podríamos encontrar y llamar a los objetos propios que tiene Python para hacer referencia a esos errores. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo acá? Básicamente lo que estamos usando es el método find, que se acuerdan que si usábamos el argumento string, podíamos usar expresiones regulares, y lo que estamos viendo es, bueno, que trate de encontrar estas strings. Menú, luego copyright, luego carpincho, luego patineta. Si esto funciona, va a imprimir el texto asociado a lo que encontró con la expresión regular. Si hay un error de este tipo, un attribute error, un error de atributo, va a decir el string, valor de nuestro string, no fue encontrado. ¿Está bien? Si ejecutamos este código, vamos a ver que menú aparecía, por lo tanto, entró acá y funcionó correctamente. El símbolo de copyright también se encontraba, tenía estos strings asociados y lo imprime. Ahora, el string carpincho no aparece en ningún lugar de HTML, por lo tanto, acá fue a except y ejecutó este bloque de código. El string carpincho no fue encontrado. Y patineta, básicamente como lo que usamos fue find y no find all, agarró el primer valor asociado, el primer elemento asociado, y trajo el texto, que era patineta nueva. Ahora, fíjense si nosotros no hubiésemos utilizado el try except. Básicamente borraríamos esto también,
y trataríamos de ejecutarlo. Hubiese dicho attribute error, non-type object has another attribute. ¿Cuál es el caso? Pudo hacerlo inicialmente, pero no pudo hacerlo con un caso en particular, que era lo que habíamos visto. El que había fallado era Carpincho. Non-typed quiere decir, no, lo que obtuviste acá fue non, y no puedo imprimir algo que es de valor non. ¿Se acuerdan que en Python existe la palabra reservada non, que es una manera de poner que no hubo un dato, o bueno, no importa, pero en este caso definitivamente non no tiene el atributo text, entonces ahí surge el attribute error. Esto puede volverse mucho más complejo. Me faltó volver eso con el try y el except. Esto se puede volver mucho más complejo, y acá les dejo la documentación oficial de Python, que está en español y que pueden ver mucho más sobre errores y excepciones, cómo es la sintaxis, cómo puedo gestionarlos, cómo tener en cuenta distintas cuestiones. Excede el curso entender esto muy en profundidad, pero me parecía importante que lo entiendan porque es algo que se va a utilizar y sobre lo cual también hay que comprender cómo funciona. Para ir finalizando el curso, quiero darles un ejemplo muy pero muy sencillo de cómo almacenar esos datos. Como habíamos visto en la parte teórica del curso, básicamente nosotros dentro de lo que sería todo el flujo de trabajo en un proyecto de web scraping, queremos acceder a la página, extraer los datos y también queremos guardarlos y analizarlos. Básicamente en Python es bastante común usar algunas librerías extras para esto. Por ejemplo, Pandas para guardar la información, para crear data frames, también Matplotlib o Seaborn para hacer visualizaciones. Hay muchas. Ahora quiero mostrarles simplemente el ejemplo más sencillo posible y sin usar ninguna otra librería extra para guardar esos datos. Bueno, ¿se acuerdan que teníamos nuestras listitas? Nuestras listas que eran productos, que tenían los nombres de productos y precios, con el monto, también en formato string, podría estar como número. Uno de los métodos que tienen las listas en Python en general es insert. Insert nos permite agregar o insertar un valor a una lista en una posición determinada. Básicamente el primer argumento es la posición y el segundo es lo que queremos agregar, ¿no? Simplemente. Entonces, de esta manera, acá vamos a estar agregando como primer elemento productos, el string productos, y en el segundo caso, el string precios en la lista de precios. Lo que estamos haciendo acá es crear un diccionario con eso. De hecho, voy a mostrarlo aparte. ¿Sí? Esto lo vamos a poner acá para que quede más prolijo. Ahí está. Lo que hacemos inicialmente es agregar estos dos valores a las listas. Entonces, si ahora vemos cómo quedó, vamos a hacerlo prolijo dejando abajo. Si vemos cómo quedó precios, su primer elemento es efectivamente el string precio y luego son los strings con lo que cuesta cada patineta. Si vemos lo mismo con productos, luego de hacer el insert, el primer elemento de la lista es el string productos y después los nombres de cada uno de los productos. Dicho esto, lo que vamos a hacer acá es crear un diccionario, ¿sí? Con la palabra reservada dict, que tenga los productos como clave y los precios como valor. Zip lo que nos permite es, en base a dos listas, crear una lista de tuplas donde relacionen el primero con el primero, el segundo con el segundo y así sucesivamente. De hecho, si corremos solo esto, vamos a ver cómo es que queda. En este caso, lo que vamos a ver simplemente es el espacio en memoria. Si esto lo utilizáramos alguna función para crear uno de estos objetos, vemos por ejemplo que podemos hacer una lista cuya primer tupla es
el primer elemento de productos y el primer elemento de precios, el segundo elemento de productos, el segundo elemento de precios. Bueno, como podemos hacer esto con una lista, podemos hacerlo con un diccionario. Y construir un diccionario que tenga como primer clave el primer elemento de productos, como segunda clave el segundo elemento de productos, como primer valor el primer elemento de precios, como segundo valor el segundo elemento de precios y sucesivamente. Entonces esto es algo que podemos guardar básicamente como un CSV. Como habíamos dicho, una de las maneras de trabajar con datos, esto lo vamos a guardar en la variable datos, una de las maneras es usar este formato que se llama CSV, que es un formato de valores separados por coma. Básicamente CSV es parte de la librería estándar de Python y como vimos en algún ejemplo, básicamente nosotros podemos crear un documento y definir que va a ser para escritura, la W de write, que vamos a llamar datos.csv. Eso le vamos a dar los privilegios de escritura y le vamos a dar un alias que se va a llamar f. Entonces, habiendo importado CSV, vamos a usar el método writer, vamos a escribir en ese CSV los datos. En este caso en realidad solamente estamos creando el archivo, que lo guardamos en la variable w, y acá sí, con write rows, lo que vamos a usar son los ítems de datos. Básicamente los diccionarios tienen un método que es items o ítems, que lo que nos va a dar es los primeros elementos, los segundos y así sucesivamente. Si hacemos eso y corremos esta celda, lo que vamos a tener, recuerden que si esto lo estuvieran usando en su computadora local, lo estarían guardando en su propio disco rígido. En este caso estamos usando una computadora que nos proporciona Google y lo va a guardar en este gestor de archivos que accedemos con este icono de la carpeta. Y vemos que tenemos este archivo que se llama datos.csv. Si lo abrimos, vemos que nos generó esta tabla, que acá se puede ver bien. Se podría después descargarla, abrirla con Excel o con cualquier otro programa que pueda trabajar con tablas. Y vemos que tenemos los productos y los precios. Y de esta manera podemos guardar información en un formato bastante útil. Finalmente, llegando a lo último del curso, me gustaría dejarles algunos ejercicios. Básicamente, el web scraping es una habilidad muy práctica, o sea, vimos parte de la teoría y sin dudas hay más cosas para ir investigando, pero en principio es una habilidad que se aprende muy bien en la práctica, haciéndolo, viendo distintas páginas, encontrando algún ejemplo de interés, viendo las distintas aristas que puede tener problema, distintas cuestiones que puede tener problema, y como muchas otras habilidades, les recomiendo que continúen aprendiéndola y utilizándola. Pero para eso les dejamos algunos ejercicios para que practiquen y si tienen dudas con estos ejercicios pueden dejar sus dudas en los comentarios de este video y quizás sus propios compañeros pueden responderlas y nosotros también. Solamente para que queden claros los enunciados, básicamente en el primer ejercicio les pedimos que logren filtrar esa búsqueda de todas las patinetas, de todos los productos de scrapepark.org y devolver solo aquellas que valen menos de 68. El segundo es ahora filtrar el nombre y quedarnos con las que en su nombre tengan un número mayor a 3. ¿Sí? Como veíamos antes, tenemos acá los nombres, entonces se llama patineta nueva 1, patineta usada 2. En este caso no importa si es nueva o usada, solo que tengan números mayor a 3. Luego, como hablamos de cómo extraer información general de la página, independientemente de saber dónde se encuentra, podemos traer cualquier texto de la página que tenga la palabra descuento u oferta. Ya se imaginarán por qué esto puede ser de utilidad práctica, ¿no? Queremos saber dónde están los descuentos o las ofertas de nuestra página. Y finalmente, reuniendo varios de los conocimientos aprendidos en este curso, les pedimos que generen un archivo CSV con 2 columnas conteniendo, por un lado, el nombre del cliente y otra de sus testimonios. Si ven, hay una sección, la cual no estuvimos utilizando para los ejemplos, que es la de testimonio de clientes. Tenemos la de cliente 1, el nombre va a ser cliente 1,
cliente 2 y cliente 3. Y cada uno tiene un texto asociado. Entonces van a tener que generar alguna estructura de datos para después guardarla como un CSV, similar a lo que hicimos en un ejemplo anterior. Espero que les haya resultado de utilidad, que les guste. La verdad, para mí es un honor estar formando parte de Free Code Camp para este curso. Realmente estoy muy contento y espero que resulte de utilidad. Cualquier duda, cualquier consulta, pueden hacerla en los comentarios y nos vemos muy pero muy pronto.